Más corta pero intensa, la campaña electoral llega a su fin. El primer y único debate, el celebrado el pasado lunes, tampoco ha despejado el camino de los indecisos. Salvo algún trasvase importante de votos entre los partidos, todo apunta a que el bloqueo continuará. Eso sí, algo tiene Castilla y León porque los principales candidatos no salen de aquí. Ayer Pedro Sánchez estuvo en Valladolid, mañana Albert Rivera también pasará por la capital del Pisuerga y el viernes Pablo Casado cierra campaña en Palencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Las últimas encuestas dicen que Ciudadanos podría perder los 8 diputados de Castilla y León. Quizá por eso el resto de los partidos está a la caza de esos indecisos. Si se cumplen esos pronósticos, la relación entre el Partido Popular y Ciudadanos, que como saben gobierna en coalición en Castilla y León, se podría resentir. Para analizar la última hora de la campaña y sus posibles consecuencias nos acompañan hoy 3 periodistas con muchas elecciones a sus espaldas. Joaquín Torné, director del Diario de León. Muy buenas noches. Buenas noches. Viendo el debate parece que solo ha servido para confirmar las encuestas, es decir, que todo sigue igual, no ha sido decisivo. Sí, efectivamente, los debates nunca son decisivos, salvo que sean a 2. Si solo son 2 contendientes en el debate, yo creo que sí que puede ser decisivo para que haya gente que incline su voto hacia un lado o hacia otro. Pero con debates a 5 a mí me parece que son inservibles. Y este último, para lo único que ha servido es para comprobar que todo el mundo al final lo que ha conseguido es que Vox haya tomado un protagonismo que en abril no tenía. Luis Miguel Torres, buenas noches. Hola, buenas noches. Es el director de la agencia ECAL en Castilla y León. Pasado ese debate, parece que lo único que puede variar, sobre todo el movimiento de esos indecisos, es cómo se resuelva la situación de Cataluña en la jornada de reflexión y el propio 10 de noviembre. Sí, yo creo que también las elecciones estaban puestas en esta fecha pues buscando algún tipo de efecto. Lo que no sé es si es el efecto que Pedro Sánchez pretendía, el que se va a producir. Evidentemente, en una campaña de 8 días, con unas elecciones tan cerca, con mensajes reiterados, no reiteradísimos, pues en este país estamos muy acostumbrados a que las jornadas de reflexión acaban marcando mucho de las jornadas de votación y hay anunciadas movidas y problemas para la jornada de reflexión e incluso la sospecha de que puede haberlas en el propio día de votación. Cuando se vota con el estómago en vez de con la cabeza, pues posiblemente haya efectos que ni las encuestas que no se están publicando ni las que se han publicado puedan detectar. Julián Ballestero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Director de la Gaceta de Salamanca. Lo avanzaba Joaquín, los partidos tradicionales, ¿han hecho la campaña a Vox? Le han hecho el debate. Yo creo que en la campaña han sido un poco más contundentes en su rechazo a los principios de Vox, pero en el debate es verdad que se conjuraron todos para no responder a las muchas mentiras y medias verdades que lanzó el candidato de Vox, y eso le permitió que su mensaje llegara nítido a los simpatizantes, que yo creo que Abascal en ese debate en el que estuvo solo, en el que no tuvo apenas réplica, pues habrá conseguido convencer a más de uno. Llegaba muy fuerte también en las anteriores elecciones, las del 28 de abril, pero luego se desinfló. No sé si ocurrirá lo mismo. Bueno, no sé si llegaba muy fuerte o las encuestas sobrevaloraron el efecto de las anteriores elecciones en Andalucía, en las que obtuvieron un resultado que no era el esperado, el pronosticado por las encuestas, y entonces ahí los sociólogos corrigieron al alza sus previsiones y se equivocaron, porque no sabemos si este domingo volverá a ocurrir otro tanto. Bueno, veremos si las encuestas se cumplen. La vuelta al bipartidismo parece que está más cerca, pero los partidos nacionalistas vuelven a ser decisivos. La España vaciada pasó muy desapercibida también en el debate. Lo urgente se volvió a llevar por delante lo importante.
A 4 días para las elecciones, todo por decidir y los partidos insisten en la movilización. A día de hoy no tenemos ningún voto. Tenemos el mismo número de votos que el resto de formaciones políticas, 0. Todos a recorrer las calles, todos a pedir el voto, con humildad, con cercanía. Somos los únicos que podemos poner en la agenda de España esa reforma. Que hagáis campaña, porque la campaña más importante es el boca a boca. Nosotros solo estamos llamando a los españoles, a los patriotas, vengan de donde vengan. Hay un 35% de indecisos y este es el escenario que marcan todas las encuestas. Ni el bloque de la derecha ni el de la izquierda lograría mayoría absoluta. Con el escenario más favorable, los 3 partidos de izquierdas alcanzarían 170 escaños y los 3 de derechas hasta 164. Yo sí me comprometo a desbloquear el país desde la oposición. En España no va a haber mayorías absolutas de nadie. Por lo tanto, toca ponerse de acuerdo. Los sondeos privados dejan otro titular por unanimidad. Ciudadanos sufrirá un considerable desplome, se dejaría entre 26 y 42 escaños y podría quedarse en 15. Por contra, la formación de Santiago Abascal alcanzaría casi el doble de la representación que tiene ahora. Todos la sitúan como tercera fuerza, puede lograr entre 38 y 53. Iglesias mantendría la representación o bajaría levemente según las encuestas e insiste el PSOE en los pactos, pero el debate reflejó que Sánchez ha descartado un gobierno de coalición. Se respete gobernar a la lista más votada. El PSOE se mantendría en 123 escaños, aunque podría perder alguno, y fija como su principal adversario al Partido Popular, que es el partido que más crece según los sondeos. Los de Pablo Casado recuperarían cerca de 30 escaños, aseguran ser la única alternativa a Sánchez e incluso ya confían en ser la fuerza más votada. Que durmáis tranquilos, porque vamos a ganar las elecciones y a gobernar a partir de la semana que viene. Más País se estrenaría en el Congreso como mucho con 4 o 5 representantes, aunque otra cosa es lo que muestra el CIS. Con encuestas realizadas antes de los disturbios en Cataluña y de la exhumación de Franco, muestra un escenario totalmente distinto. Los partidos de izquierda llegarían a la mayoría absoluta, el PP se recuperaría, pero no tanto, y Vox perdería apoyos. Por eso os animamos a que el día 10 de noviembre acudáis a las urnas para llenarlas. Después de 4 elecciones en 4 años, la participación se espera más baja que en abril. Prueba de ello es la caída del voto por correo, un 32%. El debate dejó un ganador en ambos lados. Si nos fijamos solo en la comunicación política, es posible que Abascal por el lado de la derecha e Iglesias por el lado de la izquierda fueran los que mejor comunicaron ayer para sus respectivos públicos. Pero pocos puentes. Habrá un ministerio específico para la lucha contra la despoblación. Un gobierno con más ministerios, con más gasto público. En Castilla y León se han ido solo 100.000 habitantes en estos últimos 10 años. Y saben lo que significa no tener acceso a los servicios públicos. Y eso es un problema territorial de España. Efectivamente, hay que evitar la despoblación, pero para eso no hay que acabar con las diputaciones, señor Rivera. Los candidatos continúan la campaña que concluye este viernes. Casado, Iglesias y Abascal la cerrarán en Madrid y Sánchez y Rivera terminarán en Barcelona. Bueno, faltan 4 días. ¿Alguno de ustedes piensa que vamos a terceras elecciones o no se lo permitiría absolutamente nadie? A ver, yo el 28 de abril, la misma noche del 28 de abril, yo ya dije que vamos, no es que estuviera seguro, pero que a mí me olía que iba a haber segundas elecciones. En este caso yo creo que sería una irresponsabilidad absoluta. Yo creo que ir a terceras elecciones no se lo pueden permitir ninguno de los 5 candidatos. Yo creo que si vamos a unas terceras elecciones consecutivas, el país no va a permitir o no va a volver a votar a los mismos cabezas de lista. Yo creo que o se lo piensan o se plantean marcharse algunos de los que están, porque el resultado que va a ocurrir el próximo domingo es que probablemente no gane ninguno, probablemente no pierda ninguno, pero también probablemente perdamos nosotros, los ciudadanos. Yo con independencia, desde luego el panorama que dibujan las encuestas invita bastante al bloqueo otra vez, porque algunos van a tener que hacer un enésimo giro de cadera para justificar un cambio de voto que justificase un gobierno. Pero aunque se lograse formar gobierno, mi sensación es que la legislatura va a ser corta. Si se forma gobierno en diciembre, en abril, como muy tarde, tendrá que haber unos presupuestos. Y yo creo que las mayorías que se puedan formar, si están fundamentadas en la abstención de uno casi por
casi obligado por las circunstancias, va a ser muy complicado que luego se puedan aprobar unos presupuestos y se pueda tener una legislatura normal. Y cuando digo normal es una legislatura, y ahí estoy de acuerdo con Joaquín, que quien perdemos somos los ciudadanos. Este país no se puede permitir ya más políticas de corto plazo. Y si vamos a una legislatura corta, no creo que nadie haga políticas de medio y de largo plazo con una legislatura corta. Pues yo no descartaría que vayamos a otras elecciones. De todas maneras, esto hay que plantearlo a partir del lunes. Lo que ha ocurrido en el debate pues era lo lógico. Ahí no era el momento en el que ninguno de los partidos que puede desbloquear esta situación, que son fundamentalmente Partido Popular y PSOE, ninguno de ellos va a descubrir sus cartas. Yo creo que si hay acuerdo, que puede ser o bien la abstención del Partido Popular para dejar gobernar al PSOE, o bien la misma abstención, pero por parte de Podemos y de los nacionalistas y separatistas para dejar gobernar al PSOE en solitario, esas dos opciones las vamos a ver a partir de lunes, cuando Sánchez empiece a hablar de verdad y no diga tonterías como esa de que le dejen gobernar a la lista más votada, que ha sido lo contrario de lo que él ha defendido siempre y de lo que le ha llevado precisamente a liderar al PSOE. No es ninguna tontería, es lo que debería ser. Es decir, si hay una incapacidad de los partidos para ponerse de acuerdo, que gobierne, como pasa en los ayuntamientos, que gobierne la lista más votada. Pero vamos a ver, lo que es una tontería es que lo proponga uno que ha hecho el no es no su lema. La bandera de y aparte la que cuestión anterior. Tal y como está la cosa en España, aquí nunca va a haber un acuerdo para que gobierne la lista más votada, porque como en todo momento hay uno que se sabe que va a ser el más votado y los demás lo van a rechazar, no va a haber una mayoría... Sí, pero en los ayuntamientos ocurre. O sea, si no te estoy quitando la razón, si en el fondo tienes razón, pero debería ser por ley. Es decir, lista más votada, gobierno. Eso han dicho, que la intención de que se pongan de acuerdo para modificarlo, pero lo que decimos da igual, si aunque gobierne la lista más votada, sería también ingobernable el país. Bueno, hombre, es evidente que si gobierna la lista más votada en precario, no va a sacar ningún presupuesto. Hombre, de alguna forma tiene que arbitrarse un mecanismo para que quien gobierne pueda sacar unos presupuestos y pueda hacer lo que decía Luismi, una política al menos de medio plazo, al menos de 4 años. Yo también entiendo que es imposible. El sistema municipal, en ese sentido, el sistema municipal también lo tiene bastante resuelto. Claro. En el caso de los presupuestos municipales, si no se pueden sacar adelante, se puede someter a una cuestión de confianza, que si se gana la confianza y se aprueban automáticamente los presupuestos. Y es una manera en la que, por ejemplo, ayuntamientos como el de Barcelona han estado tirando tiempo. Lo que sí es verdad es que en este país estamos acostumbrados a que las normas son perfectas y aparentemente son magníficas, porque en muchos casos están copiadas de democracias como la alemana y tal, que es el tema de las mayorías y demás, y luego acaban pervirtiéndolas quienes las ponen en práctica. El constituyente nunca pensó que esto pudiera ser, pero nos hemos acostumbrado a que se nos quedan cortas las campañas de 15 días a los políticos, a mí se me hacen eternas, y dicen, bueno, como voy con viento de cola, me aguanto, amarro, porque puedo ganar un poquito o puedo perder lo otro, y acaban utilizando las segundas vueltas de una manera estratégica. Porque las normas que tenemos siempre son buenas para el que gana. Y cuando gana, obviamente no las quiere cambiar, porque son las que le han dado la victoria. Pasa la ley electoral, cuando no tienen representación, no les quieren dar cancha, los que no tienen cancha piden tener más participación, pero cuando ellos están en el poder no quieren que los nuevos entren. Bueno, eso es una cosa el baile ahora, con cinco partidos que podrían tener suficiente peso en el Congreso de los Diputados, lo que ocurre es que nos podemos eternizar, y España, como bien ha dicho Luismi, no se puede permitir el lujo de eternizarse en elecciones continuas 3 o 4 años. Quiero preguntaros, ¿notáis que hay dos sensaciones? Una de que no hay, parece, campaña electoral, por un lado que los ciudadanos no lo perciben, y otra que también se está enrareciendo un poco el ambiente, también por el traslado de Cataluña. Lo digo por el recibimiento que tuvo ayer Pedro Sánchez en Pajarillos, el vicepresidente de la Junta también, Igea, bueno, tuvo también por un tema
interno con el tema de los funcionarios, Soria ya diciendo que habrá que quemar contenedores para que entonces nos hagan caso como sucede. No sé si creéis que bueno, son episodios muy concretos o que verdaderamente la gente ve que en otros sitios, para llamar la atención, la manera es de pegarse con los antidisturbios. Yo no veo una alta tensión fuera de Cataluña, es decir, yo creo que son más bien episodios concretos como el que ha ocurrido aquí en Valladolid o el que le puedan haber montado al vicepresidente de la Junta. Es verdad que lo que está sucediendo en Cataluña ha puesto el listón tan alto que a todo el mundo nos tiene un poco de los nervios, pero yo creo que en general la campaña está siendo tranquila, incluso los ataques entre los partidos no están pasando de lo moderado. Casi lo más fuerte lo hemos visto en el debate, que ha habido ahí un pequeño cruce de alta tensión entre Iglesias y Abascal, pero eso en cualquier democracia es lo normal. Y aquí desde luego los mineros también han utilizado muchas veces las campañas electorales. Y el León, pues qué os voy a contar, vosotros lo sabéis igual que lo sé yo, pero yo no creo que haya tanta crispación, yo lo que creo es que hay cansancio. Y cansancio por tanto proceso electoral seguido, hemos comentado antes que han sido 4 elecciones en 4 años, cansancio por eso, pero no crispación. Yo creo que la gente está sencillamente harta, ¿no? Y lo que piden es estabilidad. Estabilidad para las empresas, para los trabajadores y alguien que de verdad se ponga el traje de trabajar, porque tenemos una crisis a las puertas y todo el mundo está empezando a tener cierto miedo de que se repita la crisis de 2008, que nos llevó prácticamente al país a la ruina, ¿no? Y si no nos ponemos a trabajar, si los políticos no se ponen a trabajar para evitar que esta nueva crisis sea tan profunda como la anterior, España va a ir muy mal y por lo tanto el ciudadano se va a cansar mucho más. Vamos a traer la campaña electoral a Castilla y León. PPSOE, por Ávila, UPL. No sé si alguno creéis que tiene alguna posibilidad de lograr algún diputado, y si no es así, que parece harto complicado, ¿a quién va a beneficiar que estos partidos hayan entrado en campaña? ¿Y a quién va a perjudicar? Bueno, yo creo que en cada caso beneficia o perjudica a algunos. Yo la entrada de estos partidos, que yo entiendo que es bastante complicado que puedan encontrar los 40.000 votos, por ejemplo, que UPL, o que se cifra que UPL necesita en León para tener escaño, yo creo que es un síntoma de ese discurso que hemos venido diciendo, de una España, no sé si vaciada, o una España de interior que acaba un poco estando hasta el gorro de que no se la tenga en cuenta. Y con ese ejemplo maravilloso que tienen los nacionalistas vascos y antes tenían los catalanes, pues... o los regionalistas cántabros también. O los regionalistas cántabros, es al final lanzarse por la calle en medio y decir, bueno, pues igual así rascamos algo. Yo creo que es un síntoma. El movimiento de Teruel existe y el partido, el Teruel existe, presentado como partido, está teniendo un montón de muestras de simpatía fuera de Teruel, que no le podrán votar, pero que se muestran en redes sociales, se muestran en esas, con un cierto ánimo de decir, bueno, vamos a ver si ponemos a alguien de los nuestros, entendiendo por los nuestros, y yo creo que esa es un poco la clave. Claro, si generalizásemos esa situación, pues la situación sería del país bastante más complicada. Porque pero por ejemplo, en León va a perjudicar, ¿a quién va a perjudicar la UPL si no logra eso? Yo creo que históricamente la UPL perjudica más al PP que al PSOE, pero en el caso de León perjudica a los dos partidos mayoritarios. En Soria y en Ávila, entiendo, tanto en Ávila como en Soria son escisiones del Partido Popular y por lo tanto, tanto en Soria como en Ávila van a perjudicar más al PP. Con cuidado, no. Posiblemente se produzca un efecto en Ávila y es que el PP salga beneficiado porque... mucho del voto de Ciudadanos que le dio el escaño por Ávila a Ciudadanos se acabe dividiendo y no lleguen ni por Ávila ni Ciudadanos a ese diputado que sería del primero, que es el Partido Popular. Por eso digo que la llegada de terceros, cuartos partidos acaba haciendo carambolas extrañas. Lo cierto es que no se puede montar artificialmente un sentimiento autonomista, extremo, nacionalista,
o de rechazo a España en una comunidad como esta, donde el sentimiento mayoritario es que primero te sientes español y luego también castellonés y luego también salmantino o vallisoletano. No son nacionalistas, al final son partidos del agravio. O sea, en el caso de los que estamos hablando... No, en el caso de UPL no. Bueno, en el caso de UPL no, pero en el caso de Ávila y en el caso Pero es que no funciona lo del agravio aquí, es decir, que no ha funcionado hasta ahora y los movimientos que se producen son minoritarios y para conseguir un diputado, desde luego, tendrían que tener una fuerza que ni tienen ni se prevé. En el mejor de los escenarios de la UPL, que fue cuando consiguió en el Ayuntamiento de León 7 concejales, en el mejor escenario no se aproximó a obtener un diputado en el Congreso, a pesar de que en aquella época León tenía 5 diputados, ahora tiene 4, con lo cual lo tiene bastante más complicado. Pero no estoy de acuerdo con que no haya sentimientos. En el caso de la UPL sí los hay. Sí existe un sentimiento, no sé si nacionalista, pero sí desde luego regionalista, que quizá en Soria o en Ávila no exista, no en Valladolid o en Burgos o en Salamanca, no lo sé, en León sí existe. Y ese sentimiento sí que consigue votos. Tantos, no, yo creo que sería una sorpresa mayúscula. Vamos rápidamente con los otros votos. ¿Creéis que el Partido Popular puede dar la vuelta y se puede quedar con esos diputados de Ciudadanos? Y una segunda pregunta, si eso sucede así, si eso podría perjudicar al PSOE de Castilla y León y a la figura de Luis Tudanca, que ahora mismo ha logrado los mejores resultados en las elecciones autonómicas. Hombre, todo hace prever que los 8 diputados que tiene Ciudadanos puede perder 7 casi seguro, incluso los 8, y que la mitad por lo menos van a ir al Partido Popular y alguno a Vox. Incluso el PSOE podría perder también algún otro diputado que iría en favor del PP si se confirman las encuestas que le dan aquí un porcentaje de votos esta vez más alto al Partido Popular que al PSOE. Pero bueno, como son las encuestas, en todo caso sí que es previsible que Partido Popular y Vox sobre todo se beneficien de la debacle de Ciudadanos, que en eso supongo que las encuestas aceptarán porque son unánimes, incluso la del CIS también apunta por ahí. Sí, bueno, yo creo que el PP en las anteriores se vio perjudicado en el cómputo de diputados porque ese tercer partido que fue Ciudadanos llegó justito al umbral, pero llegó. A poco que pierda Ciudadanos y a poquito que recuperase el PP, yo creo que la subida del Partido Popular será evidente. La clave yo creo que es la fortaleza o la fuerza que pueda tener Vox en la comunidad, en las provincias pequeñas, y que ese tercer o cuarto escaño acabe cayendo en Vox. En ese caso, si se vuelve a dividir el voto de la derecha, igual hay una posibilidad de que el PSOE mantenga unos resultados que son, en nivel de voto no son los mejores de la historia del PSOE en la comunidad, en nivel de representación sí lo es. Yo las dos preguntas es un sí, o sea, se responde fácil, sí y sí. Ahora, lo que hay que ver es el porqué, ¿no? Yo creo que el PSOE creo que no va a subir, eso parece que estaríamos todos de acuerdo, pero yo creo que no va a bajar mucho. Sin embargo, todo lo que pierda Ciudadanos lo va a recuperar el PP y una parte, evidentemente, se lo llevará Vox o lo mantendrá Ciudadanos. Pero eso responde a lo que decías al principio del programa. Los líderes de los 5 partidos están visitando Castilla y León mucho, porque el último diputado de cada una de las provincias es el que está en juego, siempre. Y es el diputado que se llevó Ciudadanos en la última y por eso consiguió 8 diputados. Ese diputado es el que se van a competir todos por él y el reparto va a ser muy, muy curioso. Y si ese batacazo de Ciudadanos, como se aventura en las encuestas, es así, ¿creéis que aquí puede perjudicar las relaciones de Partido Popular y PP en la coalición de gobierno, en la Junta? Sí, por eso decía que la pregunta es un sí a las dos cosas. Bueno, la debilidad de Ciudadanos, en fin, yo entiendo que probablemente sea aprovechada por el PP para cobrar un poco más de protagonismo, porque ahora mismo
y lo comentábamos antes, el protagonismo en la Junta de Castilla y León lo tiene Ciudadanos, lo tiene Francisco Igea. Yo me imagino que las relaciones no serán tan teóricamente buenas, porque efectivamente dicen que son muy buenas, pero por dentro todos sabemos que no son nada buenas. Ten en cuenta que es un matrimonio de conveniencia, y un matrimonio de conveniencia, mientras haya algo que justifique la conveniencia. Pero una gran parte de lo que justificó esa convivencia se ha ido por estas elecciones, por las alcantarillas de estas elecciones se le han ido esa justificación, ¿no? Yo iría a alternativas. ¿Qué alternativas habría ¿Puede Ciudadanos volver a girar la cadera y mirar al PSOE para formar una mayoría alternativa? Yo creo que no. Yo creo que ni por parte del PSOE... No. Ni aunque pacten a nivel nacional el PSOE con Ciudadanos. Pues mi sensación es que hay demasiados puentes rotos. Es verdad que se tarda poco en echar un cable y volver a construirlos. Pero mi sensación es que hay demasiada... Igual que el pacto con el PP tuvieron que apartar los corazones para acabar haciendo ese matrimonio de conveniencia sin amor, sin nada de amor. Ahora yo creo que hay demasiado corazón herido, demasiado celos, demasiada amor propio herido como para yo de todas maneras pienso que, primero, no se va a dar nunca que Ciudadanos apoye a un gobierno de Sánchez porque no dan las cifras. Eso lo podía haber hecho en abril. Sí, según el CIS dan. O sea, según el CIS dan. Por ejemplo, se dan los resultados del CIS, entonces Ciudadanos no cae. O sea, no estamos hablando ya de una debacle de Ciudadanos, sino de que mantienen el tipo y lo suficiente como para... Es decir, es que si se da la encuesta, si la encuesta del CIS sale adelante, todo lo que hemos dicho hasta aquí habría que rebobinar y quitarlo, porque entonces Pedro Sánchez sacaría casi mayoría absoluta, podría gobernar con quien quisiera, o sea, sería un auténtico chollo y tendríamos que cambiar el discurso. Dentro de lo lógico, lo normal es que Ciudadanos caiga bastante y que eso contribuya a tensionar las relaciones dentro de la Junta, que yo discrepo en el sentido de lo que estoy diciendo, que yo creo que eran mucho peores antes de hacer el pacto, que incluso en las primeras semanas o en los primeros tiempos del pacto fueron más tensas de lo que están siendo ahora. Y además, como les unen problemas, hoy se ha celebrado una huelga eso une, en el que, según los datos que ha dado el Gobierno, la Junta es de un 4,5%, los sindicatos hablan de un 60%, pero claro, ahí esto une Partido Popular con Ciudadanos en contra de, a lo mejor, que el PSOE, que esperaría una mayor participación o un mayor seguimiento. Hombre, yo creo que las relaciones están siendo menos tensas también porque el Partido Popular y Alfonso Fernández Mañueco pues está haciendo de tripas corazón con algunos de los follones que le están montando los consejeros y sobre todo el portavoz de la Junta y vicepresidente, el señor Igea. En ese sentido yo creo que ahora las relaciones son mejores y que a partir de lunes pueden ser más o menos un poco más tensas, puede haber algún intento de Igea de desmarcarse, porque yo creo que al señor Igea le sigue gustando, no sé si el programa, pero por lo menos la figura del portavoz del PSOE en Castilla y León. Pero yo no va a llegar a más porque, igual que ocurrió después de las elecciones autonómicas, desde Madrid al señor Igea no le van a dejar moverse de ese acuerdo. Sí, pero yo creo que las relaciones están como están, y yo puedo estar de acuerdo en lo que dices, pero porque no había un gobierno en Madrid. En el momento que haya un gobierno en Madrid, las relaciones se van a empeorar. Yo estoy absolutamente convencido, porque hay que reclamar a Madrid. Y cuando vas a reclamar a Madrid, ¿a quién se lo reclamas? ¿Al gobierno tuyo, en el caso de que gobernara el PP? ¿Se lo reclamas al otro? Y si gobierna el PSOE no con un apoyo firmado, sino por lo menos con la abstención de Ciudadanos, ¿qué vas a reclamar a Ciudadanos? Es decir, las tensiones yo creo que se van a elevar muchísimo en el momento que haya un gobierno en Madrid. Ahora había un impasse de espera porque nadie sabe qué va a ocurrir y por lo tanto nadie quería sacar... Y el PP, que tiene más experiencia en esto, no ha querido abrir melones a falta de 4 días para las elecciones. Una vez que pasen las elecciones veremos si están tan callados como han estado hasta ahora en determinados asuntos. Tragando con lo que han tragado. Lo que ha pasado. Bueno, al final, yo mi sensación es que... se pueden agudizar algunas tensiones. Yo creo que
Si en Madrid la mayoría que se pueda configurar es en torno al Partido Socialista, eso de a quién reclamar, no hay mejor cosa que tener un pim pam pum externo para que le vayan. Yo no veo a ministros de Ciudadanos en ningún gobierno socialista, con lo cual va a beneficio de inventario. E insisto, además de tener problemas comunes, como puede ser la huelga de los funcionarios y el problema de las 35 horas, lo que tienen también es una oposición por parte de algunos de los miembros del Partido Socialista, no de Luis Tudanca, evidentemente, pero sí por parte de algunos miembros del Partido Socialista, que une muchísimo, porque cuando te dan así a mano vuelta con algunas de las cosas, pues primero es a tu consejero. Si no eres masoquista, claro, que algunos sí que lo es, porque después de que le han dado desde la bancada del PSOE, tanto en las Cortes como en los medios de comunicación, le han dado estopa por todos lados, todavía en los últimos días en campaña alguien se empeña en mirar, como dice, sin tortícolis para los dos lados, para pactar tanto con PP como con PSOE, y todos sabemos de quién estamos hablando, del líder de Ciudadanos en Castilla y León. Es decir, que yo creo que por voluntad personal sí que habría alguna posibilidad, pero luego en la práctica te encuentras con que Ciudadanos no puede bajarse de este barco a media singladura. Pues esa información la vamos a tener gratuita, sobre todo a partir del 11 de noviembre. Muchísimas gracias a los tres, estaremos muy pendientes, también estaremos pendientes de vuestros medios de comunicación, de esos resultados, de qué va a pasar en esas elecciones generales y de cómo va a afectar también en las relaciones aquí en Castilla y León. Muchas gracias por estar esta noche aquí. Gracias a vosotros. A vosotros. Y a ustedes también, emplazarles, cómo no, a los informativos de esta campaña electoral y sobre todo a ese programa especial a partir de las 8 menos 10, el domingo 10 de noviembre. Hasta entonces, pasen unos buenos días.